Bienvenidos a este consultorio financiero donde vamos a ver 3 o 4 preguntas que me han llegado, que son muy interesantes y que voy a responder en este vídeo porque creo que pueden ayudar a despejar muchas dudas. Vamos con la primera, la tenéis aquí en pantalla. Me dice un seguidor que ha empezado a invertir en fondos indexados hace 2 años y que desde hace 2 años ha acumulado un 23,23% de rentabilidad, pero que no entiende cómo funciona esto del interés compuesto. No entiende si es que dan una rentabilidad anual y entonces se acumula esta rentabilidad en tu cuenta y tienes que vender para materializar ese beneficio, porque si no, no se genera interés compuesto, y no entiende muy bien cómo funciona el tema. Así que para resolver esta pregunta, que me parece que muchos tenéis y que todavía no entendéis del todo bien por qué es tan poderoso el interés compuesto y cómo funciona, pues vamos a verla. Lo primero que tienes que entender es que el interés compuesto es simplemente un concepto, no es un interés que te vayan a ti a pagar como si fuese un alquiler de una casa o un dividendo. Lo único que quiere decir el interés compuesto es que es una inversión que tú compras una vez y que se va revalorizando año a año, y que la revalorización no es sobre el dinero inicial que tú metiste, sino el valor de mercado actual. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú compras un fondo de inversión, ¿de acuerdo? Y compras una participación por 100 euros, si esa participación crece un 10% el primer año, va a pasar a valer 110 euros. Tú no es que tengas 110 euros en tu cuenta, tú en tu cuenta tienes una participación de un fondo de inversión que vale 110 euros. Si el año 2 esa participación crece un 30%, no va a revalorizarse los 100 euros que tú metiste un 30% adicional, sino que la participación que tú tienes, que en ese momento cuesta 110 euros, va a revalorizarse ese 30%, es decir, más o menos unos 33 euros, y va a pasar a valer 143 euros. Si el año siguiese se revalorizase otro 30%, pues seguiría la misma lógica. Para que el interés compuesto siga funcionando, lo único que tienes que hacer es no venderla, porque entonces la revalorización futura va a ser sobre el precio de mercado de ese momento. Esta es la principal diferencia con un depósito bancario, donde tú, por ejemplo, compras un depósito por 1.000 euros que te va a dar el 4%, y simplemente lo que va a pasar es que el 4% va a ser sobre el dinero inicial, y cuando acabe el depósito te darán tus 1.000 euros más el 4%, que serían 1.040 euros, y ya está. Para materializar el interés compuesto no tienes que hacer nada. Tu participación va a valer lo que se haya ido revalorizando, el 20 y pico % que nos ha dicho este seguidor. Y el interés compuesto va a seguir aplicando. Si el año siguiente el fondo indexado se revaloriza, lo hará sobre el dinero inicial que metiste más ese 23% que ya se ha revalorizado. Si simplemente quisieses vender para disponer del dinero, tú venderías tus participaciones y tendrías el dinero inicial que metiste más la revalorización que se te ha ido acumulando. Lo potente del interés compuesto es simplemente que, como la revalorización es sobre el valor de mercado actual y cada año poco a poco de media los fondos van subiendo, pues vas obteniendo mucho dinero. Otra pregunta que me llega en muchísimas ocasiones es si invertir en fondos indexados a través de fondos indexados o de ETFs, por lo que quiero aprovechar para clarificar un poquito la principal diferencia. Lo primero que debes de entender es que a lo que estás invirtiendo en un fondo indexado o en un ETF puede ser exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que tanto un fondo como un ETF pueden replicar el mismo índice, es decir, puede haber un fondo indexado al SP500 y un ETF al SP500, y la rentabilidad puede ser idéntica en función de las comisiones que tenga el ETF o el fondo indexado, pero suelen ser bastante similares. La diferencia principal entre el ETF y el fondo indexado es que los ETFs cotizan como si fuesen acciones. Esto quiere decir que las puedes comprar y vender al mismo momento y saber la cotización en tiempo real al instante. En cambio, un fondo indexado es un instrumento un poco similar, porque es un instrumento que se denomina instrumento de inversión colectiva, donde tú compras una participación con muchos otros inversores y hasta el final del día o incluso al día siguiente no puedes ver cómo cotiza ese fondo de inversión, porque cotizan en un mercado un poquito distinto. A efectos prácticos esto no importa, porque lo único que pasa es que ves la cotización con algo de retraso, pero la rentabilidad puede ser idéntica si el ETF o el fondo tienen las mismas comisiones y replican al mismo índice. La diferencia más importante, especialmente si vives en España, porque esto no ocurre en otros países, es que los fondos de inversión tienen un tratamiento fiscal especial. Esto quiere decir que se pueden hacer traspasos entre fondos de inversión de renta variable a renta fija, de renta variable a monetarios o de distintos índices entre sí, sin pagar impuestos, porque los traspasos entre fondos de inversión no cotizan y no pagan impuestos. Solamente pagarías impuestos en el momento en el que vendas ese fondo de inversión, pero no en todos los traspasos que puedas ir haciendo mientras tanto. En cambio, un ETF, al cotizar como una acción, las acciones no tienen este beneficio, y si tú quieres pasar de un ETF a otro, tienes que vender y comprar y se genera impacto fiscal, y si has tenido plusvalías, tendrías que pagar el porcentaje de beneficios que hayas tenido, pues una pequeña parte a Hacienda. La siguiente pregunta que me llega de un seguidor es que ¿qué haría yo en este mismo momento
con 100.000 euros. Pues bueno, esto es importante que entiendas que es mi respuesta concreta, no la que tú tienes que hacer, porque la estrategia de inversión de una persona depende de dos cosas fundamentales. En primer lugar, de la planificación financiera de esa persona, es decir, de su situación financiera, ingresos estables o no, experiencia de inversión, adversión al riesgo, cómo toleras la incertidumbre. Y en segundo lugar, depende de lo que quieras conseguir, la volatilidad que estés dispuesto a asumir y el tipo de inversor que tú seas. Cuando juntas la planificación financiera con tu perfil de inversor, entonces te sale la cartera de inversión que tú deberías tener. Personalmente, mi cartera de inversión ahora mismo es 90% en renta variable, desglosada en fondos indexados internacionalmente diversificados, principalmente 90% países desarrollados y 10% países emergentes, y el resto de la cartera, que no es renta variable, ese 10% adicional, estoy invertido en Bitcoin. ¿Quiere decir que tú tengas que hacer esto? No. Esta es mi cartera de inversión y con la que yo me siento cómodo. Me da un poquito igual las fluctuaciones del mercado. No entro a valorar si ahora, como quien dicen, que si el SP500 está caro, que si no, que si Bitcoin está caro. Es la cartera con la que yo me siento cómodo y estoy convencido que en 10 o 15 años va a valer el doble o el triple de lo que tengo invertido ahora mismo. Yo, si tuviese 100.000 euros, aquí vendría una pregunta interesante. ¿Los invertiría de golpe o haría DCA? Vanguard lo que nos dice históricamente es que es más rentable invertir de golpe en un 70% de las ocasiones. Al final, si lo piensas, más o menos los mercados suben de media un 70% de los años. Entonces, lo que dice esta estadística es que cuanto antes pongas a trabajar tu dinero, probablemente antes se revalorice. Pero si eres un inversor novato, quizás sería mejor que hagas un DCA en 2-3 años, es decir, repartas estos 100.000 euros en 2-3 años con la cartera que más adapta a tus necesidades y vayas metiendo ese dinero poco a poco en el mercado para ir familiarizándote con la volatilidad, para ir familiarizándote con el lenguaje de las inversiones y ver poco a poco cómo cada vez tienes más dinero invertido y poquito a poco va creciendo. Y si en el periodo de esos 2-3 años cae el mercado agresivamente, entonces metería de golpe el resto que esté por invertir para aprovechar y comprar más barato. Otro seguidor me pregunta que a partir de qué cantidad en fondos de inversión considero interesante o necesario diversificar en inmuebles. Pues bien, a mí, como sabéis, la inversión en inmuebles no me gusta para empezar porque requiere de mucho capital para poder comprar un inmueble. Por mucho que lo hagas apalancado en la hipoteca, si compras un piso de 200 o 300.000 euros, que es un piso normalito en una ciudad, vas a necesitar un 20% de la entrada más el 10% de gastos de notaría. Y esto hace que no puedas empezar a invertir en inmuebles hasta un mínimo de 50 o 60.000 euros si quieres hacerlo en una ciudad principal, que es donde más seguro es comprar a largo plazo los inmuebles. Por esta razón, yo recomiendo que el porcentaje de peso en inmuebles de tu cartera, del dinero que tú has puesto, no del valor del inmueble, sino del dinero que tú has puesto para comprar esos inmuebles, sea de máximo un 25-40% de la cartera. Esto quiere decir que si tienes 500.000 euros en el total de tu patrimonio, pues puedes tener 150, 200.000 euros del valor en inmuebles y el resto pues invertido en fondos de inversión. Sobre si comprar para alquilar o comprar para vivir hay muchísimo debate y te dejo con este vídeo para que le eches un vistazo y este otro podcast donde traje un experto en inversión inmobiliaria que nos cuenta también su método. Al final ten en cuenta que no hay una estrategia mejor que otra. Yo me siento más cómodo con los fondos de inversión porque son más óptimos fiscalmente, porque a largo plazo dan más rentabilidad, más interés compuesto y no te llevan quebraderos de cabeza, pero con esto no quiero decir que no sea rentable invertir en inmuebles. Y la última pregunta que nos llega de otros seguidores: ¿cómo y cuándo tributan los fondos indexados? Pues bien, los fondos indexados tributan como cualquier otro fondo de inversión. Tributan en el momento en el que los vendes y hoy en día en España su tributación va por tramos. Te va a aparecer aquí en pantalla, pero más o menos va del 19 al 28% en función de la ganancia que hayas tenido. Y cuanto más ganancia hayas tenido, más estás pagando. Es algo similar al IRPF, va por tramos. Mi recomendación es que nunca vendas toda tu ganancia de golpe, porque si no, te irás a los tramos más altos. Vende solo lo que necesites para vivir, para el capricho o para lo que sea que estás vendiendo. Y de esta manera, la plusvalía será lo más pequeña posible. La plusvalía va en función del método FIFO, First In, First Out. Tiene en cuenta que si vendes ahora, ellos asumen que la participación es la primera que compraste y calculan cuánto dinero metiste en esa participación y qué plusvalía estás obteniendo ahora, y así te calculan las ganancias que has obtenido. Y de esas ganancias, solamente de la parte de ganancias, es lo que pagas entre un 19 y un 28% en función del tramo en el que te encuentres. Si te gustaría que puedas siempre responder tus dudas sin límite de contenido y de formato, te animo a que eches un vistazo a Fórmula Invest, porque es mi formación donde te enseño a crear un plan financiero
financiero adaptado a tus necesidades y a qué cartera de inversión te conviene más, y además te doy mi soporte durante 3 meses para que me puedas escribir por correo y resolver todas las dudas que tengas. Además, se incluye el acceso de por vida a la comunidad con el resto de alumnos, donde tanto yo como mi equipo te vamos siempre también a ayudar, a apoyar y a responder dudas. Y además tendrás durante 3 meses llamadas quincenales grupales donde te puedes conectar, puedes meterte en la llamada, hablar conmigo en directo y dejarme todas tus dudas y las resolveremos. Si te interesa, te dejo aquí abajo el formulario. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y que tengas muy buena semana.